Muy buenos días, tengan todos mis amados consiervos y ministerios que conformamos esta prestigiada Facultad Internacional de Ciencias Teológicas. El Cairo es de Dios, el pastor Samuel Ríos del país de México, con su ponencia El mundo ante un cambio de época postmoderna. Ese es el subtema que a mí me toca. El tema se ha estado anunciando por los que me antecedieron, los profesores Cárdenas, Castañeda y Percy. Muy bien, voy a leer el texto que me corresponde como base, que es Primero de Reyes 14:24, y dice a la letra: Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Muy bien, voy a llevar una temática. Hoy voy a exponer lo que es parte de la posmodernidad, lo que se relaciona al tema general. El miércoles, si hay preguntas respecto a mi subtema, las responderé. Y el viernes, si Dios así lo permite, estaremos concluyendo con una aplicación bíblica. Muy bien. En los últimos años hemos sido testigos de grandes cambios sociales y culturales en Occidente. Cambios originados por la búsqueda continua del hombre por un fundamento. Ayer había esperanza en la razón, la fe y la ciencia. Hoy existe el desaliento, la muerte de los ideales y los valores. El surgimiento de la verdad relativa y el individualismo marcan una nueva época. Esta nueva manera de pensar, que difiere de las ideas tradicionales y estilos de vida que llamábamos ayer modernidad, hoy se denomina posmodernidad. Tanto ayer como hoy, la revelación escrita y el evangelio es la respuesta a esta búsqueda del hombre. Como cristianos, estamos llamados a conocer la problemática contemporánea y ser sensibles a esa necesidad del hombre para saber cómo darle una respuesta y esperanza. Y es precisamente la revelación escrita la que tiene la única respuesta a tan grande necesidad, y además plantea al cristiano las pautas a seguir para alcanzar a ese hombre necesitado de hoy con el poder del evangelio. Voy a tratar de definir qué es cambio. Cambio es el concepto que denota la transición que ocurre de un estado a otro. Por ejemplo, el concepto de cambio de estado de la materia en la física, caja de cambios, caja de sexo, etc. La palabra mundo tiene varias definiciones. Mundo es el nombre común que atribuye cuanto concierne al ser humano, porque a veces se enfatiza diciendo nuestro mundo. Más específicamente la experiencia que lo circunda y en concreto aspectos más determinados que abarcan su vida, su civilización. Algo más abstractamente se considera mundo a la naturaleza o el universo físico, humano y social, donde se sitúa el hombre y que constituye su entorno. También mundo, como todos sabemos, se aplica al globo o al planeta Tierra. Época, porque son palabras que en mi subtema son importantes. La palabra, la raíz etimológica del latín, permite hacer referencia a distintos conceptos relacionados con el tiempo. Se trata, por ejemplo, de la fecha de un suceso a partir del cual se empieza a contar los años. Por ejemplo, el 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín, comenzó una nueva época en la historia de la humanidad. Y así, también una época es, por otra parte, un periodo temporal que puede distinguirse o definirse por los hechos históricos que sucedieron en él y determinaron sus formas de vida. En un nivel menos preciso, se utiliza la noción de época para nombrar a un cierto espacio de tiempo o a una temporada de una duración considerable. En aquella época, los hombres usábamos, por ejemplo, el pelo largo y creíamos que un mundo mejor era posible, etc. Vamos a entrar entonces a definir posmodernidad. Este último concepto es muy difícil de definir por lo híbrido de su naturaleza. Entiéndase bien
que no pensamos existe una clara definición y menos una teoría sobre lo posmoderno. Al acercarnos a la época posmoderna, solo podemos señalar ciertos síntomas, pero aún así trataremos de conocer qué es. La posmodernidad, también denominada postmodernidad, es un concepto muy amplio que se refiere a una tendencia de la cultura, el arte y la filosofía que surgió a finales del siglo XX, a partir del momento en que la humanidad empieza a tener conciencia de que ya no resulta válido el proyecto moderno, con el claro objetivo de oponerse a lo imperante, es decir, el movimiento moderno, y por supuesto también superarlo. También se puede entender como un movimiento cultural occidental que se caracteriza por la crítica del o al racionalismo, la atención a lo formal, el eclectismo y la búsqueda de nuevas formas de expresión, junto con una carencia de ideología y compromiso social. A nivel general, esta palabra puede decirse que lo posmoderno se asocia al culto de la individualidad, la ausencia de interés por el bienestar común y el rechazo del racionalismo, aunque la idea tiene muchos componentes del racionalismo. La época o el tiempo posmoderno tiene mucho más que decir al respecto. El movimiento posmoderno, a grandes rasgos, entonces, sostiene que la modernidad falló al pretender renovar las formas de pensamientos y expresión. Por eso se asocia al pensamiento posmoderno, al desencanto y la apatía, ya que parte de lo que entiende como un fracaso de nuestra sociedad. En sociología, en cambio, los términos posmodernos y posmodernización se refieren a procesos cultural observado en muchos países en las últimas 2 décadas, identificado a principios de los años 70. Esta otra acepción de la palabra se explica bajo el término postmaterialismo. ¿Qué tesis presenta la posmodernidad? Entre los principales postulados que sintetiza lo que viene promoviendo este movimiento se destaca: 1. La defensa de lo híbrido, de aquello que no encuentra una definición total, ni está fuera ni está dentro, ni es y tampoco no es. 2. Promoción de la cultura popular a favor de la descentralización, tanto en lo referente a la autoridad científica como a la intelectual. 3. Una actitud de desconfianza hacia la metanarrativa, la cual, según la posmodernidad, propone un esquema de cultura totalizador que organiza y explica los conocimientos y la experiencia. Vamos a hablar un poquito de los peligros del posmodernismo. El peligro de esta época es que tiende a negar la habilidad de conocer cosas seguras. Aún socava la construcción del lenguaje, estableciendo que las palabras pueden ser interpretadas en formas diferentes, que el lenguaje es fluido y de que la Biblia escrita en lenguaje. Pastor Samuel Ríos, y hoy vamos a hablar de, por ejemplo, la muerte de los ideales. El individuo posmoderno se ha convertido en un vagabundo de los ideales. No se aferra a nada futuro, no sueña, no piensa en proyectos y estrategias. Carece de certezas absolutas, no le sorprende nada y desde luego nada le quita el sueño. Hoy el hombre posmoderno cambia de opinión como cambiar de camisa. Se trata de una lucha sin cuartel contra la permanencia de las ideas. Es como si su estado le produjera placer y sus ideales estuvieran controlados únicamente por el presente. La época posmoderna también se distingue por el sentimiento. Si la modernidad se caracterizó por su valor y reverencia ante la poderosa razón, la posmodernidad gritará todo lo contrario. Muera la razón, viva el sentimiento. El individuo contemporáneo se ha convertido en un sentimental que valora las emociones por encima de la razón. ¡Qué tremendo! El sentimiento se ha revalorizado y la razón devaluada. La época de la posmodernidad es el momento de vivencias presentes y la ausencia de reglas, repudio a la razón
y la exaltación del sentimiento. Y aquí es donde mi subtema se va acercando al tema general. También en esta época se distingue por la muerte de la ética. La ética es la ciencia que estudia la moralidad y que determina las acciones humanas, buenas o malas. Asistimos en nuestros tiempos a lo que se ha llamado la muerte de la ética. Esta época posmoderna, con su ausencia de reglas, la ha matado. La filosofía del todo vale ha acabado con ella. Y qué terrible es los tiempos que vivimos. Dos cuestiones aparecen para suplir a la ética. La estética suple a la ética y la belleza suple a la moral. Ante todo esto, esta manera de pensar en la época posmoderna y la idea que se tiene de la moral en la actualidad ha sido definida con las siguientes palabras: lo que determina la moralidad son las preferencias y los sentimientos y el yo. Es decir, que ya no hay reglas, hay ausencia. Las acciones están bien o mal en función. Esta cultura del placer procura suavizar todo aquello que pueda resultar molesto. Los aspectos psicológicos prevalecen contra los ideológicos. Se han suprimido diferencias entre el virtuoso y el vulgar. En esta época posmoderna, la ética hedonista, esa palabra significa placer, mezcla lo masculino con lo femenino y pierde sus características individuales de su principio. La homosexualidad empieza a no ser considerada como una perversión, sino como un derecho de elección. El resultado final es hacer idéntico lo que era diferente, estandarizar las distintas identidades sociales, igualar las generaciones y normalizar los sexos. Es la negación rotunda de toda ley, norma o doctrina que atente contra la felicidad personal. Qué tremendo. De esto ya nos dio una buena explicación el doctor Peirce. Algo más que tiene esta época: el gusto por los transexual. Eso es una persona que adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario mediante tratamiento hormonal o quirúrgico. El cambio de sexo y de vestimenta propia de los travestis es el indicativo de que algo malo está ocurriendo en la sociedad actual. De la misma manera que todos podemos ser mutantes biológicos, dicen ellos, también seríamos transexuales en potencia. Las preferencias eróticas, las modas y el ritmo de muchos artistas de hoy señalarían que todos somos simbólicamente transexuales. Y quiero recordar a ese artista Michael Jackson, con los cambios que hizo y que la gente, la juventud y aún la niñez lo tuvo como Dios. Muy mal deben andar entonces las cosas en la mente y en el corazón del hombre de la época postmoderna para que este sujeto pueda ser comparado ni más ni menos con la persona de Cristo. Es de esperarse. Cuando el hombre se aleja de Dios, tarde o temprano se transforma en él mismo en su propio Dios. Ya no existen convicciones éticas, estéticas o sexuales. Se profesan todas las creencias y gustan de todas las tendencias. En la posmodernidad crece el mutuo transexual en que lo andrógeno y lo hermafrodita seducen por igual. Dios creó los sexos para que se comprendieran y distinguieran, llegando a ser dos en una sola carne. Porque Él prefiere la diversidad, pero esta época posmoderna prefiere la uniformidad. Lo terrible de esta época es que también ha abarcado no solo el ámbito de la sociedad, sino la fe y religión de la posmodernidad. Las ideas de la posmodernidad han influenciado también en el mundo de las creencias religiosas. El mandamiento bíblico de amarás a tu prójimo como a ti mismo se convierte hoy en amarte a ti mismo y olvidarte de tu prójimo. La pregunta hecha al Nazareno a Jesús sobre quién es mi prójimo
es respondida por la época posmoderna de la siguiente manera: mi prójimo ya no es otro, sino yo mismo. Esta es la respuesta de la época posmoderna. La sociedad occidental se caracteriza hoy por negar casi todos los valores del pasado: la verdad, la libertad, la razón, el bien, la moral y también la creencia en Dios. El ateísmo humanista propio de la modernidad, que permitió comparar la religión con el opio del pueblo, según Marx, o con una especie de reliquia neurótica, según Freud, han sido transformados por el hombre posmoderno. ¿Por qué ocuparse de cuestiones para las que no hay respuestas claras? Dice esta época. ¿Por qué perder el tiempo en suposiciones racionalmente indemostrables? Están hablando de que a Dios no se puede entender. Bueno, seguiremos hablando un poquito más sobre nuevas formas de religiosidad. Pese al crecimiento posmoderno, el agnosticismo, el ateísmo, conviene aclarar que la posmodernidad no es irreligiosa ni atea. Sin embargo, sus doctrinas llevan al hombre a saciar su sed espiritual en abrevaderos que no siempre satisfacen. Es decir, engañan a la religión, al cristianismo, con algo muy superficial, muy light. El gran vacío posmoderno se intenta llenar con doctrinas que en vez de liberar esclavizan más al ser humano. Asistimos hoy a las grandes ofertas religiosas que sustituyen a las verdades. Hoy hay un masivo retorno a lo esotérico. Solo tenemos que mirar cualquier periódico o revista para comprobar la importancia del fenómeno: horóscopos, astrología, ciencias ocultas, cartomancia, videncia y esoterismo barato compiten por abrirse paso en la sociedad del consumo. A esto se agrega la radio y la televisión, y también se han añadido y fabrican programas dirigidos a este importante sector de la audiencia, en lo que se mezcla lo enigmático y misterioso con ciertas doctrinas ya deformadas. Total, lo que interesa no es tanto el mensaje de Cristo o lo que dice la Biblia de Él, sino lo que dicen, es decir, lo que contienen los años oscuros. El retorno a lo esotérico demuestra que la inquietud por lo religioso no ha desaparecido totalmente de la sociedad posmoderna, porque, como dijo San Agustín, el hombre es un ser con una enfermedad religiosa. La religiosidad posmoderna engaña el hambre que el hombre tiene de Dios con manifestaciones desfiguradas que pretenden restarle importancia al cristianismo. El aire esotérico impregna desde los vulgares horóscopos hasta la sofisticada nueva era. Hoy es la búsqueda afanosa de soluciones alternativas para el cuerpo a través de la homeopática, para la mente a través de telepatía, que se atribuye a determinadas personas. La sofrología es parte de la medicina que estudia los efectos que producen sobre el organismo las técnicas de acción psíquicas, como el hipnotismo, la sugestión, etc. Pero también esta época ha provisto para el espíritu, a través del espiritismo, la meditación trascendental, canalismo, chamanismo, etc. ¿Qué ha ocurrido en nuestros días para que el ser humano de esta época retorne una vez más al oculto? Sin duda alguna, las ciencias humanas están sufriendo una aguda crisis metodológica. La época posmoderna ha perdido la fe en la razón, en la historia, en la ciencia y en el mismo. Existe una causa espiritual más profunda. La cultura moderna produjo un vacío espiritual que no siempre permanece vacante. A menudo es ocupado por creencias más irracionales. Es decir, haciendo una síntesis, que cuando la razón se pone en tela de juicio, llega el turno de la intuición. Cuando se le cierra la puerta del alma al Dios de la Biblia, se cuelan por las ventanas los fantasmas de una época posmoderna llena de oscurantismo.
hay un masivo retorno a lo satánico. Resulta sorprendente que hoy, en la época de los satélites y de la inteligencia artificial, todavía se busquen las pretendidas posesiones diabólicas, los exorcismos, las misas negras o los cultos satánicos. Es cierto es que el morbo de lo infernal es compañero inseparable del hombre, pero esta es la época que estamos viviendo, los cambios de la época postmoderna. En el panteísmo podemos ver la diosa tierra. Hoy, a través de muchos grupos, de muchas personas, ha vuelto una adoración, una idolatría a la tierra. Frente a estas alternativas que se han tratado, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos los cristianos intervenir? ¿Cuál podría ser la respuesta o equilibrio cristiano? La Biblia introduce un nuevo elemento que aporta el equilibrio necesario. Desde el punto de vista bíblico, el hombre que es imagen de Dios solo puede concebirse como el intendente, el administrador o el tutor que cuida y protege todo lo que Dios ha hecho. En mis últimos audios quiero hablar un poquito de lo que también ha dejado esta época postmoderna en cuanto a la fe. Primeramente, dice parte del estudio del doctor Antonio Cruz que lo primero que ha dejado es una fe cómoda, y es aquella que se profesa a un Dios poco exigente, que se contenta con un amor y servicio abstracto e idealista, alejado del compromiso real que Dios espera. Se trata de un Dios creado a imagen del hombre, posmoderno, que nunca pide, solo está dispuesto a dar, siempre preparado para ofrecer momentos religiosos, agradables, sentimientos de euforia en determinadas reuniones multitudinarias, alimento para los necesitados. Podemos hablar también de la fe emocional. La época postmoderna, una de las principales características que se señaló de la cultura postmoderna fue el auge del sentimiento frente al declive de la razón. Este fenómeno también se ha extendido al ámbito de lo religioso y con más fuerza. La fe emocional y anti-intelectualista parece alcanzar hoy su máximo esplendor como reacción pendular contra los desencantos de la racionalidad. Si durante la modernidad la fe se revistió con la armadura del conocimiento apologético para defender las inerrantes verdades cristianas ante los racionalistas, en la actualidad esta tendencia ha cambiado radicalmente. Hoy la fe se ha vuelto emoción y vivencia, despreciando el academismo racionalista y el pensar. Hoy, frente a la seriedad y rigurosa metodología de los discursos doctrinales de la modernidad, hoy se prefieren los gestos, los símbolos, la glosolalia de la voz inarticulada, etc. En esos tiempos estamos viviendo. Y quiero cerrar con lo que el doctor llama la fe desconfiada. Hoy, el cristiano poco consulta con los pastores, con los ministros, con los clérigos, con los sacerdotes. Llámese como se llame. ¿Hay alguna razón en la cual ellos puedan apelar? Posiblemente lo que la historia escribió respecto a tanta hipocresía, posiblemente tantas decepciones, posiblemente tantos malos ejemplos. Pero finalmente esto es el resultado de lo que Dios en su palabra y lo que los apóstoles y profetas miraron hacia el futuro. Una época de cambio, una época donde los valores se han dejado, donde la ética se ha dejado y donde al Dios santo y único se le ha olvidado. ¿Qué hacer ante esta problemática? Nos toca a nosotros como ministros del Señor. Somos los únicos en todo este globo terráqueo. Levantar la voz de la apología y a través de un mensaje
razonado, sustentado y ungido, presentar a esta época posmoderna la única solución que está en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Dios me permitió dar esta asignatura en la Universidad Didasco. Dios me ha permitido ser profesor de teología sistemática y teología contemporánea. Y cuando empecé a hacer esta investigación, quedé asombrado, asustado a veces, por tantos cambios que se han dado en las últimas épocas. Lamentablemente, tristemente, y para mal del pueblo que nosotros ministramos, como alguien dijo de la posmodernidad, en Centroamérica aún no se ha edificado el edificio de la modernidad, pero en otros continentes ya no existe el edificio de la modernidad. Ha sido cambiado por el edificio de la posmodernidad, es decir, por la época posmoderna. Y muchos de nosotros podríamos seguir contando las preciosas y emotivas parábolas, aplicando historias del pasado, pero a mi entendimiento y a mi parecer, la iglesia contemporánea necesita escuchar, entender y digerir temas contemporáneos, y la posmodernidad, la época que vivimos, es uno de ellos. Quiere el Señor, no nos pase lo que la ortodoxia, que fue desbaratada cuando el siglo de las luces surgió por negligencia de los ortodoxos. Quiere el Señor motivar en nosotros una búsqueda, una investigación, no solo intelectual, sino sustentada con la doctrina de la revelación escrita. Quiera su Santo Espíritu llenarnos y mantenernos con esa unción poderosa, y así guiar a pasos verdes por sendas seguras, con un discipulado equilibrado, a la iglesia que el Señor nos ha encomendado. Así como escucho a los demás ministros en estos últimos segundos, me uno a esa necesidad, y juntos, amados consiervos, tomados de la mano, caminaremos y el nombre de Jesús será glorificado. Gracias.